hablar de dar, muchas veces no es algo muy grato. A algunos de nosotros puede que nos ponga incómodos. Y si es tu primera vez aquí en la iglesia, si es la primera vez que nos acompañas, primero que nada déjame decirte que nos encanta que estés aquí. Gracias por acompañarnos. Y lo segundo que quiero decirte es que tal vez pienses que escogiste un mal domingo para venir porque me van a sacar mi dinero. Déjame que no tiene que ver con eso, tiene que ver con que espero que lo puedas ver. Si es tu primera vez en la iglesia y tal vez apenas estás explorando el acercarte a Dios, el conocer acerca de Él, ojalá y puedas ver este tema como entender la clase de Dios que hay en la Biblia, la clase de Dios en el cual hemos creído, que es un Dios súper generoso, es un Dios inmensamente generoso. Y para los discípulos de Jesús se vuelve interesante hablar de generosidad porque cada vez queremos parecernos más a Él. Y si tenemos un Padre que es generoso, bueno, la intención es que nosotros también seamos generosos. El tema es de que, nuevamente, pensar en la generosidad a veces no es algo muy común entre nosotros. Y hagamos el siguiente ejercicio. No levantes tu mano ni hagas gestos, pero si te preguntaras, ¿eres generoso? ¿Qué contestarías? Contéstate ahí en tu mente. Honestamente, ¿eres una persona generosa? ¿Eres de esas personas desprendidas? ¿Eres de esas personas que les encanta bendecir a otros? ¿Qué tan generoso eres? La realidad es de que tal vez algunos de nosotros patinemos en medio de esto, ¿no es cierto? Algunos podemos sentirnos incómodos otra vez, como que juzgados si soy o no soy generoso. Algunos de otros pudiéramos creer que sí somos muy generosos en realidad. Y hoy quiero que partamos de un punto, ¿sabes? Mientras pensaba en este tema me daba cuenta que hay una gran diferencia entre dar y ser generoso. Y es un juego de palabras. Yo sé que tal vez estés pensando en que pues es lo mismo, ¿no? Pero mira, es fácil dar cuando sobra, es fácil dar cuando te piden, pero cuando hablamos de generosidad, me parece que ser generoso es orientar tu vida, es decir, que tu vida sea dirigida, sea guiada en torno a una elección, una decisión en tu vida de que Dios pueda usar tu vida, tus recursos, lo que Dios te ha dado para marcar una diferencia donde Dios te ha puesto. Y entonces, ¿sabes? Otra vez, podemos dar cuando nos piden, pero tener en el corazón la intención, el deseo, el estar enfocados en bendecir a otros, de eso se trata ser generoso. Y hoy quiero hablarte acerca de alcanzar este tipo de generosidad, una generosidad que nace de no solamente de dar por necesidad, de dar cuando alguien me lo pide, sino que demos desde el corazón como una forma de vida, como una cultura de vida en medio de nuestra iglesia y de nuestra vida también. Y entonces déjame partir de dos cosas que venían a mi mente cuando hacía este autoanálisis pensando en mí mismo. ¿Por qué en ocasiones no llego a ser tan generoso? ¿Por qué puedo batallar en ser generoso? Y mira, pensaba en estas dos cosas y lo interesante para mí es que después descubrí que esto tiene que ver con todos, no soy el único. Y entonces déjame compartirte lo que tiene que ver con nuestra cultura, con ese pensamiento tan mexicano que tenemos. Mira, estoy pensando en esto. La mayoría de los mexicanos, la mayoría de nosotros culturalmente, no sentimos que seamos ricos. ¿Están de acuerdo con esa declaración? Si les preguntan, ¿eres rico? Si me preguntas a mí, yo te voy a decir que no. La mayoría de los mexicanos no sentimos que tengamos lo suficiente. Y el segundo pensamiento del cual quiero partir es que la mayoría de los mexicanos piensan que somos generosos cuando no lo somos. Y discúlpame, tal vez estás pensando en que esas declaraciones muy atrevidas porque es algo que caracteriza a la cultura mexicana. Somos dadivosos, somos personas generosas. Déjame analizar esto por un minuto junto contigo. Comencemos por el primero. La mayoría de nosotros, la mayoría de los mexicanos no nos sentimos ricos. Sin embargo, mira, cuando te sientas a pensar, ¿por qué sucede eso? Es muy sencillo, porque nos comparamos con alguien que tiene más. Si me preguntas si soy rico,
Yo te voy a decir que no, porque estoy pensando en alguien que tiene mucho más que yo. Una casa más grande, un carro más nuevo, una cuenta de banco más grande, vacaciones más extraordinarias que las mías. Entonces yo te voy a decir, no, yo no soy rico. Pero otra vez, si te pones a analizar tu vida, en realidad, te sorprenderías. Nos sorprenderíamos cada uno de los que estamos aquí, me atrevo a decir, de que somos inmensamente bendecidos. Con algunos detalles. Si llegaste aquí en un auto, si llegaste aquí manejando tu carro, déjame decirte que eres enormemente bendecido. Comparado con la población mundial, se dice que solamente entre un 24% de la población mundial tiene un auto. ¿Sabías eso? A veces yo me subo al carro y pienso que todos andan en carro, pero no. No todos andan en carro. Y sabes, la investigación en nuestro país es igual. Entre un 17% y un 24% de las familias en México tienen auto. Y entonces, si tú tienes un auto, eres del 20-30% privilegiado en México que tiene un auto. Y para sorpresa de muchos de nosotros, en nuestras casas, no solamente hay uno, hay 2 carros, 3 carros tal vez. Y entonces, ¿sabes? Cuando lo ves así, dices, soy bendecido. Si tienes una casa donde dormir, si tienes un techo que te cubre, ¿sabes? No es el común denominador de todas las personas. No todos tienen una casa donde vivir. Y no quiero deprimirme con las estadísticas, pero sería interesante. No soy estadista ni mucho menos. Simplemente entra al Google y pregúntale cuántas familias tienen casa en México y te dará datos interesantes. Este es mi único punto, ¿sabes? La verdad es de que cuando lo piensas, tú y yo somos inmensamente bendecidos. Muchos de nosotros no nos damos cuenta de lo realmente bendecidos que somos. Y en ocasiones, ¿sabes qué es lo más triste? Que ni siquiera lo sabemos. La otra parte tiene que ver con que cuando preguntamos, ¿qué tan generosos son los mexicanos? Mira, me sorprendió mucho saber que hay un estudio, hay un centro de investigación de la Sociedad Civil de México, de la Sociedad de México, y tiene un estudio acerca de la generosidad en México. Y yo nunca pensé que midieran eso. Pero déjame mostrarte algunos datos interesantes. El primer dato interesante que me golpeó es de que yo sí creía que los mexicanos somos muy, muy generosos. No estamos en el top 10 de los países latinoamericanos como un país generoso. Y luego, estos son los datos de esta investigación. Se dice que en el 2016, hace casi 10 años atrás, el 50% de la población de los mexicanos donaron en promedio 544 pesos anualmente. Es decir, aquí hay un dato interesante, la mitad de los mexicanos regalaron algo, dieron algo. Ahora, si quieren, no nos fijamos en la cantidad, que sería poco, 544 pesos en el año. Ahora, estas donaciones están divididas en que el 70% de las personas que dieron, de esas personas que dieron, de ese 23% que dio, lo dio solamente cuando se lo pidieron. Es decir, cuando hubo una catástrofe y entonces se abrieron centros de acopio y la gente llevó. El 70% dio cuando se lo pidió. Y solamente un 20% dieron de manera regular en forma de ofrenda o de regalo. Ahora, pasaron algunos años y lo interesante es que el número de personas que daba disminuyó, más de la mitad. En el 2021 solamente dice que el 23% de la población en México dio. Hay una razón, la pandemia, ¿no? Estamos más o menos ubicados en el 2021, la pandemia. Entonces, mucha gente dejó de dar. Lo interesante es que dieron mucho más. Se dio alrededor de 1,300 pesos al año. Ahora, este es mi punto, que era bastante revelador para mí. ¿Sabes? Ese 23% y esos 1,300 pesos al año que dio significa que los mexicanos damos el 0.5% de los ingresos medios que recibe una persona. Es decir, ¿dirías que somos muy generosos? No damos ni el 1%.
Y este es mi punto, mira, otra vez, cuando pienso en el tema de ser generoso, como hijo de Dios, como un seguidor de Jesús, como discípulo de Jesús, creo que estamos llamados a hacer algo mucho más grande que eso. Por la simple y sencilla razón de por lo que Jesús hizo por ti y por mí. ¿Sabes? Otra vez, cuando pienso en el ser generoso, no quiero molestar a nadie, no quiero juzgarte, no quiero hacerte sentir mal, simplemente me encantaría que tú y yo pudiéramos pensar otra vez en dónde estamos en cuanto a nuestra generosidad y dónde estamos en cuanto a lo que entendemos de parte de Dios quiere de nuestra vida y lo que realmente hacemos. Y entonces, ¿sabes? Otra vez pensaba en mi vida, ¿por qué batallo para ser generoso? ¿Por qué las personas batallamos para ser generosos? Y una de las cosas que me daba cuenta es que tal vez puedas identificarte conmigo, es que yo crecí en un ambiente, en una mentalidad de escasez. Crecí en un hogar que gracias a Dios no faltó nada, pero siempre era, no tenemos lo suficiente. Siempre faltaba algo. Siempre era, ok, aquí está esto, pero nos falta para alcanzar la quincena. Ojalá pudiéramos tener para esto. Ojalá y fuera suficiente. Crecí en esa mentalidad de ojalá y pudiéramos permitirnos estos gustos. Ojalá y no siempre tuviéramos que estar atrasados con los pagos. Y tal vez hayas crecido en un ambiente o estés en un ambiente como este. Y el desafío para mí es que tú y yo alcancemos a entender que, ¿sabes? La escasez, este ciclo de escasez tiene que ver con una forma en que nos administramos. Y otra vez no estoy descubriendo el hilo negro ni mucho menos, pero mira, es así como funciona. Todo comienza entendiendo que Dios suple para tu necesidad y para mi necesidad. El trabajo que tú tienes, los recursos que tú recibes, vienen de parte de Dios. Dios suple para ti y para mí. Y lo primero que hacemos es consumirlos. Es decir, tenemos un sueldo y no lo terminamos. Lo consumes todo y luego dices, me falta algo. Y sabes, Dios es tan maravilloso que puede suplirnos y vuelves a tener. Y lo curioso es que no lo volvemos a acabar. Y no me preguntes cómo le hago, pero o cómo le hace mucha gente, cómo le hacemos mucha gente que gastamos más de lo que tenemos, es magia, ¿no? ¿Cómo puedes gastar más? Pero cuando gastas más de lo que recibes, estás en este flujo, te falta y luego pides más, pero te lo consumes todo. Y el punto es de que, ¿sabes? No importa lo que tú y yo hagamos cuando estamos en medio de este ciclo, no va a haber ninguna cosa, ninguna cantidad que sea suficiente en nuestra vida para satisfacer nuestra necesidad. ¿Estás de acuerdo? Nunca habrá una cantidad, un tope en que tú digas, oh, ahora sí estoy completo. Ahora, lo que quiero hacer es mostrarte cómo es que en Cristo tú y yo debiéramos tener una mentalidad, una forma de administrar lo que Dios nos ha dado de una forma distinta. Y otra vez, déjame insistir, no se trata de llevarte a considerar y a pensar en que es que la iglesia necesita dinero y necesita sacar más dinero para el próximo año, cosas como esas, ¿sabes? La verdad es que no. Y si te soy sincero, es de estos temas que no son muy gratos para mí compartir, pero quiero ser responsable a mi posición como líder espiritual y entonces tengo que hablarte acerca de esto. Y si abriera mi corazón contigo, déjame decirte que creo exactamente lo que la palabra de Dios dice en cuanto a cómo tú y yo tenemos que dar. Y el apóstol Pablo allá en 2 de Corintios 9, y si quieres abrir tu Biblia e ir checando estos versículos, está bien, si no los puedes seguir en la pantalla. Creo exactamente en esta filosofía de Dios, de cómo es que tú y yo debiéramos dar. Y comienza el apóstol Pablo ahí en 2 de Corintios capítulo 9 en el versículo 7. Dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y desde ahí respiro
y me siento tranquilo, ¿sabes? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana ni de bajo presión, porque Dios ama a las personas que dan con alegría. Este es el punto sencillamente de este mensaje. El apóstol Pablo lo que está diciendo es, ¿sabes? Todo comienza con una decisión personal. Que nadie te diga cuánto dar. Que nadie te presione para dar. Y ¿sabes? Queremos ser esa clase de iglesia que no presionamos a nadie para dar. Pero puedo animarte a dar. Pero ¿sabes? Otra vez, no queremos crear un ambiente para sacar dinero a las personas, no. Realmente creo que cada uno de nosotros debiéramos de decidir en nuestro corazón para dar. Y dice, y no den de mala gana ni bajo presión. Es decir, que nadie te obligue a darlo. Que no te hagan sentir mal, que nada te presione para dar. Y de hecho, me atrevo a decir que si alguna vez has pensado que tienes que dar ofrenda porque si no te van a ver mal, o si no, no te ves tan bien, o si lo haces por esa presión de esa mala teología de que no, es que si no das, Dios no te va a bendecir, y si tú no le das a Dios, Él no te va a bendecir. Mira, no es verdad. Y con tristeza en mi corazón y vergüenza te puedo decir que no es así como funciona, porque por mucho tiempo no le di a Dios el diezmo, no le di a Él lo que Él merecía. ¿Y sabes qué? Él me bendijo abundantemente y nunca me faltó. Y eran las épocas de mis mejores trabajos y eran tiempos especiales. Y entonces, ¿sabes? Por eso me atrevo a decir que es una mala teología. No se trata de que si tú no le das a Dios, Él no te bendice. En realidad, Dios te bendice, le des o no le des. Eso es una verdad. Sin embargo, se dice, no des por obligación. Y si tú das con ese corazón obligado para dar a Dios, entonces me atrevo a decirte, no des. Y es más, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Dice, no des con tristeza ni por necesidad. Si das por la necesidad de una bendición, si das por una presión, el mensaje es, no lo hagas. No des, mejor no des nada. Dios te bendecirá. Pero hay algo extraordinario. Dice, porque Dios ama a las personas que da alegremente. Y otra vez esto golpea mi corazón, ¿sabes? Dios ama no solamente al que da, sino al que da alegremente. Y tal vez te confunda un poco y no quiere decir que el amor de Dios esté condicionado a lo que das. Más bien, el amor de Dios tiene que ver con la actitud con la que tú y yo damos. Mi interpretación de este pasaje es que Dios se pone feliz cuando somos generosos. A Dios le encanta que sus hijos sean generosos. Y a las demás personas que están en necesidad les encanta. Pero si sigues leyendo el versículo 8, dice lo siguiente: y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Mira, qué interesante, ¿no? Dios dice, dame con alegría. Y luego, ¿qué es lo que Dios hace? Dice, Dios proveerá. No limitado, no con escasez, sino con generosidad, todo lo que necesites. Y va más allá, dice, entonces siempre tendrás lo necesario y tendrás hasta para dar, para compartir con otros. Cuando tú y yo damos, Dios también da generosamente para nuestras vidas. La palabra de Dios dice que comparten libremente y dan generosamente a los pobres, y sus buenas obras serán recordadas para siempre. Mira, este es el punto. Cuando damos, Dios nos bendice, Dios lo multiplica y Dios nos lleva a ser más generosos. Luego el versículo 10, nota las siguientes palabras. En el versículo 10 dice, pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad
en ustedes. Mira, es Dios, otra vez, es Dios el que nos da para dar. Dice, es Dios quien da semilla, es Dios el que les da pan. Luego dice, Dios aumentará sus recursos. Dios va a multiplicar para que tú y yo podamos llegar a dar a otros. Y luego el versículo 11, nota lo siguiente. ¿Puedo cambiar? ¿Me ayudas, David? Siguiente. Efectivamente, dice, serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando lleven sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Este es mi punto, ¿sabes? Creo en cada una de estas instrucciones de la palabra de Dios de cómo dar. Creo que cuando tú y yo damos con libertad, sin obligación, Dios lo multiplica y entonces Dios hace algo especial en medio de nuestras vidas. Otra vez, mira, este es mi punto. Por lo general todos vivimos en este ciclo de escasez. Todo lo que recibimos lo consumimos, nos falta, Dios nos da, volvemos a tener y nos lo volvemos a gastar todo. Y siempre vivimos con ese sentimiento de escasez. Pero mira, esto es lo que creo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Cuando Dios suple, yo creo que Dios espera que tú y yo lo primero que hagamos sea dar. Y eso rompe con el ciclo de la escasez. Cuando tú y yo, en vez de consumir todo, de gastarnos todo, lo primero que hacemos es darle a Dios. Entonces Dios lo multiplica, nuestra fe crece y tendremos para dar más. Y entonces siempre estaremos en este punto de poder compartir con otros. Ahora, ¿sabes? Cuando pienso en darle a Dios como mi primera opción cuando recibo algo de parte de Dios, cuando recibo mis recursos, no puedo pensar en otra forma más que en eso que conocemos como el diezmo. Y aún en las iglesias es un tema muy debatible acerca de si tienes que dar o no dar el diezmo, si es bíblico o no. Vivimos bajo la gracia, ya no tenemos que darlo. Y no quiero entrar en esos detalles. Si quieres ponerle ahí un 5%, un 1%, pónlelo. Otra vez, el porcentaje no puede ser tan importante. Sin embargo, para mí tiene cierto valor porque es un principio bíblico. Lo que no podemos negar es que está en la Biblia. Y entonces, antes, en el Antiguo Testamento, antes de que la ley fuera dada, el diezmo, la figura del diezmo ya estaba ahí. Abraham fue uno de los primeros testimonios que tenemos después de conquistar un país, recibir un gran botín. Él fue y ofreció el 10% al rey Abimelech, que era la representación de Dios. Antes de la ley, todavía Moisés no había nacido y todavía no había la ley. Y antes de eso, la figura del diezmo ya existía, dar el 10% de lo que recibimos. Eso es el diezmo. Luego, en el Nuevo Testamento, te sorprenderías que el mismo Jesús en el Nuevo Testamento también habla acerca de dar el 10%, dar nuestra décima parte. Y entonces, si me preguntas a mí, es algo entre tú y Dios, pero si me preguntas a mí, me parece que es un principio extraordinario, dar el 10% de lo que recibimos. Pero, otra vez, no como una carga, no como una ley que tengamos que cumplir. Ahora, esto tiene trascendencia, la cuestión del diezmo, porque mira, cuando tú y yo recibimos de parte de Dios su provisión, siempre nuestra tendencia va a ser consumirlo, acabárnoslo. Pero cuando rompes el ciclo de decir, bueno, ya lo recibí, ya antes de gastármelo, le voy a dar el primer 10% a Dios. Y ese es el reto, comenzar a dar la primera décima parte, no la última, no la del medio, la primera. Y esto es un gran reto. Y tú y yo vivimos en una cultura que vive atrapada
en las cuestiones financieras, ¿no es cierto? Y hablar de dar antes de cubrir la renta o la mensualidad de la hipoteca o la mensualidad del carro y la escuela de nuestros hijos es una locura. Pero de eso se trata, porque mira, una de las cosas que hace el diezmo en medio de nuestras vidas tiene que ver con que el diezmo nos enseña a poner a Dios en primer lugar. Dios lo dijo allá en Deuteronomio 14, el versículo 23. El propósito del diezmo es enseñarles a poner siempre a Dios en primer lugar en sus vidas. Es lo que dice ese versículo. ¿Sabes? El propósito de darle a Dios el primero 10% de nuestros ingresos tiene que ver con recordar que Dios tiene el primer lugar en nuestras vidas. Y déjame decirte que puedo entenderte si hoy estás pensando, eso es una locura, pastor. Puedo dar, pero a lo mejor no el 10% de mi sueldo, o sea, no es una cantidad pequeña, pastor, lo que recibimos. No. O tal vez estés pensando, sabes, yo creo que eso es una locura porque tendría que reorganizar todas mis finanzas, tendría que reorganizar toda mi vida para poder destinar ese primer 10% para Dios. Y si estás pensando eso, déjame decirte algo. Sabes, realmente creo que valdría la pena reorganizar toda nuestra vida, reorganizar todas nuestras finanzas para poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Si eso implica hacer cambios masivos en tu vida, ¿sabes? Vale la pena. Otra vez, en medio de algo que se parece ilógico, porque mira, cada vez que tú y yo apartamos esa primera parte para el Señor, lo que estamos aprendiendo, lo que estamos recordando es que Dios, tú tienes el primer lugar. Tú tienes el primer lugar en mi vida. ¿Y sabes lo que pasa después? Después de que tú y yo hacemos eso, lo que pasa es que el diezmo edifica nuestra fe. Es increíble cómo funciona. Malaquías 3:10 es un pasaje extraordinario. Dice, traigan los diezmos al alfolí. El alfolí es donde se ponían las ofrendas. Para nosotros serían las cajas negras que están allá. O sería lo que pasábamos en otros tiempos, la canastita para que pusieras tu dinero. Ese es el alfolí. Dice, traigan los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa. Y luego el versículo 11 es extraordinario de Malaquías 3. Porque en ninguna otra parte en la Biblia, hasta donde sé, hay un reto como este. Porque Dios dice, y pruébenme en esto, pruébame en esto. Mira si no abro las compuertas del cielo y derramo tanta bendición que no habrá suficiente espacio para ella. No sé si me atrevo a decir que no hay otro lugar en la Biblia que Dios diga, pruébame, pruébame. De hecho, te podré decir fielmente que realmente la Biblia enseña lo contrario. Nunca pongas a prueba a Dios, no tientes a Dios, no lo pruebes. Pero Malaquías rompe el esquema cuando el mismo Dios dice, pruébame. Y en mi idioma sería como escuchar a Dios, apostamos. ¿Quieres apostar? Apostemos. Apostemos que me das la primera 10ª parte de tu dinero. Vamos a apostar a que me darás el primer lugar en tu vida. Vamos a apostarlo. Y Dios dice, y esta es la apuesta. Voy a abrir las ventanas de los cielos, que va a haber bendición en tu vida hasta que sobreabunde. Y sabes, es extraño para mí pensar, no me imagino haciendo una apuesta con Dios, pero al final lo que la Biblia está diciendo en Malaquías es, ve si el 90% con la bendición de Dios no va más allá del 100% sin la bendición de Dios. Es decir, ¿te duele quedarte con el 90%? Esta es la apuesta. Ve si el 90% que aparentemente no te alcanza porque nos consumimos todo, no se vuelve mucho mejor, un 90% con mi bendición, que el 100% sin ella. Y otra vez,
me reta a pensar en que Dios dice: apostemos, pruébame a ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. ¿Sabes? Es así como comenzamos a crear un corazón lleno de generosidad. En mi vida estoy convencido que todo comienza cuando comenzamos a darle a Dios de la primera parte de lo que Él nos ha dado. Y cuando vemos cómo Dios provee, cómo Dios bendice y cómo Dios da, ¿sabes? Se da esta forma de ser generoso. Y entonces cuando ves este ciclo de cómo Dios provee y cómo tienes la oportunidad de ayudar a otros, entonces, ¿sabes? Es extraordinario. Mira, no tengo una forma lógica de explicarte por qué funciona. Es más, las fórmulas financieras te dirán que es una locura, que es una tontería, pero de eso se trata. Tal vez estés pensando, es una fe loca, es una fe que trasciende a la lógica. Sí, sí lo es. Pero, ¿sabes? Estoy seguro que muchos de los que hemos experimentado la bendición de darle a Dios la primera parte de lo que Él nos da, te podremos decir, funciona. No sé cómo Dios lo hace. No estoy pretendiendo que mi historia sea como la tuya, pero, ¿sabes? Una de las últimas cosas que he visto a Dios proveer para nuestra vida en estos últimos años tiene que ver con el acogimiento. Y cada vez que recibíamos un pequeño, si eres papá, sabes que un hijo cuesta. Y había que pagar más comida, y había que pagar otra escuela, y había que pagar más ropa. ¿Sabes? Mi reto era: Dios, este va a ser mi trato conmigo. Mi diezmo ya no te lo voy a dar porque pues ahora hay otra boca que alimentar. ¿Sabes? El reto fue entender esta verdad y decir: sígueme dando el 10. Sí, tus gastos subieron, tu presupuesto es diferente. Inconscientemente le aposté. No fue una decisión consciente, pero simplemente en mi corazón decía: no puedo predicar de dar el diezmo si no lo doy. Entonces fue Dios: está bien, los números no cuadran, pero aquí está, la primera parte de lo que tú me das es para ti. Después de casi 8 años de hacer esto, de recibir niños en nuestra casa, te puedo decir que nunca ha faltado. Y de hecho, te puedo decir que hemos tenido más que antes. No pretendo que tu historia sea como la mía, pero sí puedo decirte que, ¿sabes? Dios siempre traerá bendición a tu vida cuando tú le das. Entonces hoy, simplemente déjame terminar con lo siguiente, ¿sabes? Tenemos un Dios infinitamente generoso. Como decía Gabriel, Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Él no escatimó nada por ti y por mí. El Jesús de la Biblia, el Dios de la Biblia en el que creo, es un Dios que siempre da a manos llenas y que nunca se queda con nada. Es un Dios que me anima y me enseña siempre que en la generosidad hay bendición. Está fuera de toda lógica, lo está. Una locura, lo sé. Tal vez si estudiaste finanzas en la universidad no entenderías esto, dirías: no, eso no funciona, más bien ahorremos el 10%, mételo en una inversión y después de 10 años el interés compuesto y todas esas cosas, tendrás más. Déjame decirte que posiblemente en números funcione, pero sabes, la bendición de Dios no siempre será en dinero. La bendición de Dios viene de una forma integral.
Sabes, Dios no solamente ha proveído para mi casa financieramente, ha proveído para mi casa, cuidado, ha proveído para mi casa ese amor y ese desarrollo en medio de mis relaciones, en medio de mi esposa y mis hijas. Sabes, Dios ha proveído de cosas extraordinarias, cosas que jamás soñamos tener, y Dios lo ha hecho. Y otra vez, no siempre ha implicado dinero en el banco, porque así es Dios, es su bendición que sobreabunda. Porque seguimos creyendo que el dinero nunca traerá verdadera paz y verdadera tranquilidad a tu vida. La bendición de Dios, la que enriquece, dice el salmista, que no hay nadie que te la robe. No hay nadie que te pueda robar la bendición de la paz y la bendición del amor de Dios en tu vida. El dinero se pierde. Lamentablemente, lo perdemos. Basta una llamada de un estafador y que te confunda. ¿Has escuchado esas historias? Cada vez más cerca de mí le escucho eso, de alguien que le vaciaron la cuenta. Una llamada. El dinero lo perderás, pero sabes, la bendición de Dios, dice, es la que enriquece, nunca trae pobreza. Y entonces, la única razón por la cual me atrevo a animarte a que seas generoso en tu vida y comiences a crecer en generosidad, es porque creo que tengo un Dios lleno de generosidad, que lo entregó todo por mí. Hasta la fecha, sigue siendo fiel a su palabra. Dame el primer lugar en tu vida, yo te bendeciré. Por los siguientes domingos quisiera seguir hablando del tema, y entonces ojalá y tú y yo podamos crecer en medio de ser generosos para honrar y glorificar a Dios en nuestra vida.